Qué hermosa presencia. Ven, mis hermanos. Vamos a pasar los niños, por favor, de 1 año y medio a 5 años para la parte de abajo, porque vamos a la palabra de Dios, hermanos. Y esto, hermanos, esto de las predicaciones, hermanos, ya lo tenemos así, ya planificado de anteriormente. Y hoy va a predicar nuestra hermana Laura Cruz. Amén. Va a predicar esta tarde. Vamos a gozarnos en el Señor. Amén, mis hermanos. Abra su corazón porque nos vamos a gozar. Dios nos va a hablar, hermanos. Dios nos va a hablar. Hermana Laura. No. Gracias. ¿Quieren los dos, mija, nomás? Sí. ¿Los dos? Denle los dos. Dios le bendiga, hermanos. Dios es más que bueno con nosotros. Amén. Le damos honra, gloria y alabanza, y todo reconocimiento es para Él, porque sin Él nosotros no podríamos estar aquí. Amén. Quien nos ha salvado, ¿verdad? Y nos ha limpiado y nos ha regenerado, se llama Jesucristo. Amén. En esta hora vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Nuestro pastor, ¿verdad?, que nos lleve en oración, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar, mis hermanos. Cierren sus ojos, inclinen su rostro, por favor. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesús, una vez más, Señor, te doy gracias por tu presencia, Padre, por la chiquina gloria, Padre, que está en esta casa. Te doy gracias, Padre mío, porque tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has abandonado, Padre mío. Mira, Señor bendito Dios, mi hermana Laura, Señor, oh Dios santo, mi hija, Señor, que va a traer esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú la uses de una manera poderosa, Padre. Te pido, Señor, que prepare las mentes, que prepare los corazones, prepara la tierra, Padre mío, para cuando venga la palabra, Padre mío. Oh Dios santo, sea de mucha bendición, Padre mío. Oh Dios santo, en tus manos ponemos a mi hermana Laura, Señor, en el nombre de Jesús. Y un pueblo bendito dice: Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro. Te bendecimos, Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 7. Gracias, hermana. Gracias. Así está bien. Santo mi Jesús, aleluya. Amén, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así, Primera de Pedro 1:7, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sí, Señor, te bendecimos. Le doy gracias al Señor, ¿verdad?, por que nos llena siempre de sus grandes misericordias y de sus bendiciones. También gracias a nuestro pastor, ¿verdad?, que por darme este privilegio, ¿verdad? Y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por sus oraciones, ¿verdad?, hacia mi persona, hacia mi familia, mi esposo, ¿verdad?, que pronto viene para acá, ¿verdad? Gracias al Señor. Yo creo que en esta vida, ¿verdad, hermanos? Todos pasamos por procesos. Amén. Y el tema que el Señor me daba es procesados por Dios. Amén. Procesados por Dios. Aleluya. Y una de las cosas es que en ese proceso se va a probar nuestra fe. Amén. El Señor, ¿verdad?, siempre es maravilloso con nosotros. Yo leía acerca, ¿verdad?, aquí hace mención, ¿verdad?, dice que vuestra fe, dice, más preciosa que el oro, ¿verdad? Y yo buscaba, ¿verdad?, que el oro, antes de que venga a ser reconocido como oro, hay personas que van a buscarlo, ¿verdad? Y va a lugares, ¿verdad?, donde está mezclado, ¿verdad?, con arena. Y yo decía, el Señor así mismo vino en busca de nosotros. Amén. Pero para que Él viniera en busca de nosotros, ¿verdad?, Él ya nos conocía a nosotros. Amén. Y en la palabra del Señor nos compara, dice que aún mucho más preciosos que el oro, ¿verdad? Y yo leía acerca del oro, ¿verdad? Dice que el oro, para ser purificado, debe ser pasado por el fuego. Pasa por un proceso de fundición y unas etapas de preparación.
El oro es fundido a una temperatura alta, ¿verdad? Arriba de los 1049 Celsius, ¿verdad? Tiene que ser muy caliente, ¿verdad? Para ser limpiado, ¿verdad? Es necesario que eso sea pasado por ahí, para que al final, ¿verdad? Dice que luego él mismo es pasado por otro proceso donde es golpeado para darle forma, y finalmente luego de cada etapa por la que pasa sale resplandeciente, o sea, brillante, dice, en su esplendor, y reconocido como el metal más bello y de mayor valor. Y así pasa con nosotros, hermanos. Dios vino a nuestro encuentro. Amén. Él vino a buscarnos a nosotros. Por eso su palabra dice, ¿verdad? Que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ahora tú y yo gozamos de ese privilegio tan grande. Pero no queda hasta ahí, hermanos, nada más, ¿verdad? Con ser hijos de Dios, de haber sido alcanzados por nuestro Señor, sino que el Señor es necesario que trabaje con nosotros. Y eso que nosotros tenemos que estar dispuestos para que Él haga de nosotros como Él quiere. Amén. En el libro de Marcos, en el libro de Mateo y de Juan, ¿verdad? Narra la historia acerca de los discípulos. ¿Verdad? En el libro de Mateo es donde está más extenso. Dice que el Señor, cuando el Señor iba, dice que la multitud se agolpaba, dice, para ir al encuentro con Jesús. Eso sucedió, ¿verdad? Cuando Jesús dice que les dio de comer, y solamente cuenta a los hombres, dice, no cuenta a las mujeres y a los niños. Después de ahí, ¿verdad? El Señor da una orden a sus discípulos y les dice, ¿verdad? Que vayan, o sea, que entraran, que se subieran a la barca. Y le dice, entre tanto, que Él iba a quedar ahí en ese lugar. Pero Él no se quedó ahí en ese lugar, nada más, ¿verdad? Estar viendo a la multitud, sino que los despidió, dice la palabra del Señor, y que Él se fue a orar. Y sus discípulos fueron obedientes, se subieron a esa barca. Y dice la palabra del Señor ahí en Juan 6, en Mateo 14, 22 al 47, narra la historia, ¿verdad? De el proceso que los discípulos estaban pasando, iban a pasar, ¿verdad? Y el Señor me enseñaba, ¿verdad? Que el Señor estaba formando a esos discípulos y quería que la fe de ellos aumentara, que esa fe estuviera bien firme, porque andaban con Jesús. Pero cuando el Señor dio una orden y les dijo, váyanse. Muchas veces, ¿verdad? En nuestra vida son necesarias que el Señor ordene muchas cosas que tenemos que pasar nosotros. Y muchas veces nosotros no lo entendemos. Muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero es necesario, ¿verdad? Es necesario que en nuestra vida pasemos por diferentes situaciones, como dice su palabra aquí en Pedro, ¿verdad? Que sometida a prueba, dice. ¿Cuál sometida? Nuestra fe. Es necesario, hermanos, que nosotros seamos probados como hijos de Dios. Es necesario que nosotros seamos probados. Pero quien ordena que nosotros seamos probados y pasemos por ese proceso se llama Jesucristo. Él es quien ordena, hermanos, y Él es el que decide que esas situaciones vengan a nuestra vida. En el mundo la gente no lo entiende, en el mundo nunca va a entender, ¿verdad? Y muchas veces el mundo no encuentra una salida. Pero nosotros con Cristo, ahora con Cristo, es diferente. Nosotros, ¿verdad? Somos el barro y Él es el alfarero. Y Él es que está trabajando con nosotros. Y muchas veces, ¿verdad? En esos procesos va a haber lágrimas, hermanos, que nosotros no entendemos, pero son necesarias que Dios moldee nuestra vida. Que Dios haga cosas mejores en nosotros. Porque el proceso de Jesús, ¿verdad? El propósito de Jesús en cuanto a nosotros, ¿verdad? En cuanto a probar nuestra fe, es para confirmar y alcanzar la madurez en cada uno de nosotros.
con ese propósito el Señor lo hace en nuestra vida, para que cada uno de nosotros se confirme y se alcance una madurez que nosotros necesitamos. No es que vamos a ser perfectos, no, porque eso va a suceder hasta cuando venga el varón perfecto, hermanos. Pero es necesario que el creyente sea, ¿verdad?, afirmado, sea reafirmado cada día. Es necesario que el creyente que sigue a Cristo, que vaya alcanzando una madurez espiritual estable en cuanto a las cosas del Señor. Y eso es el Señor que determina que sucedan esas cosas. Yo voy a dar unos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Si usted gusta anotarlos, puede hacerlos. Yo voy a leer estos pasajes de la Biblia. Oseas 2:14 dice: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. En esos procesos que nosotros pasamos, hermanos, es cuando Dios desea hablar a nuestro corazón. Por eso es cuando nosotros debemos de saber, ¿verdad?, que esas pruebas vienen del Señor. Porque ahí nosotros vamos a poder entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Deuteronomio 2:7. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad?, de la esclavitud, el Señor les dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Ahí es en el desierto, tal vez no estamos, ¿verdad?, visiblemente no podemos ver nosotros ese desierto cuando las pruebas, las luchas, las dificultades estamos pasando, ¿verdad? Pero sí podemos, ¿verdad?, nosotros yo creo que tenemos idea de cómo es un desierto, ¿verdad? Donde no hay agua, donde es seco. Pero es necesario, porque ahí es donde Dios quiere manifestarse. Ahí donde Dios quiere, donde nada más estamos tú y Dios en ese lugar. Y es ahí donde Dios va a hablar a nuestro corazón. Solamente es Dios y tú. Ahí Dios va a hablar a tu corazón. Y Dios es el que te va a enseñar las cosas, ¿verdad?, por las cuales tú estás pasando. Pero es ahí donde Dios está haciendo lo mejor en ti. Dice, es Dios, ¿verdad? Yo veía aquí que es Dios quien decide para mostrar su poder en esos lugares, ¿verdad? En esas circunstancias, es Dios quien decide llevarnos. Donde el hombre reconoce que su socorro solamente viene de Jehová de los ejércitos. Donde nosotros reconocemos que nuestra ayuda solamente viene de Jehová de los ejércitos. Solamente ahí, hermanos, ¿verdad? Esta alabanza que hace mucho yo entoné y que compartí aquí, ¿verdad? En esos procesos, en esos lugares muchas veces somos abandonados y nos sentimos solos. Pero ahí es donde se hace, en nuestra relación con Dios todavía se hace más fuerte. Y donde Él viene y nos dice, ¿verdad?, que no temamos, que Él está con nosotros. Y el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida, en esos lugares desiertos, como tú le puedas llamar o como tú le puedas estar viendo. Pero todo cristiano, hermanos, somos procesados por Dios. Todo cristiano somos sometidos a prueba, porque nos llamó Dios con un propósito. Cuando el Señor le dice aquí, ¿verdad?, a sus discípulos, vayan. Cuando ellos ya se encontraban a la mitad del mar, donde yo me podía imaginar, ¿verdad?, donde no miras nada a tu alrededor. Pero nosotros sabemos que el Dios Todopoderoso donde quiera está. Y dice la historia, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor, que cuando ellos estaban en ese lugar, dice que el Señor quería llegar más rápido con ellos, ¿verdad? Pero el Señor dice que cuando fue hacia ellos, dice que mejor caminó sobre el mar.
Y dice que entró un temor en los discípulos cuando lo miraron y tuvieron miedo. Y así pasa muchas veces en nuestra vida. Pueden venir muchas cosas, ¿verdad?, que pueden atemorizarnos. Muchas cosas, hermanos, ¿verdad?, que el enemigo puede usar para que en ese instante nosotros nos desenfoquemos, que es Cristo. Muchas veces pueden venir circunstancias que nosotras batallamos, ¿verdad?, con nuestra mente. Pero ahí, hermanos, es donde uno va a experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Porque dice que cuando los discípulos lo miraron, dice que ellos decían que era un fantasma. Y ellos acababan de ver lo que Jesús había hecho. El milagro que había hecho con toda esa multitud. Y muchas veces nosotros así hemos visto y hemos palpado, ¿verdad?, la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y por instantes se nos olvida. Por instantes se nos olvida lo que Dios es, lo que Dios puede hacer. Porque nos enfocamos más en la circunstancia o en el problema. Pero cuando el Señor Jesús llegó a ese lugar, les dijo que no temieran. Aleluya. Les dijo: tened ánimo, no temáis, soy yo. Llegó la esperanza ahí en ese instante, hermanos, cuando ellos sentían, tal vez en el libro de ahí de Mateo, ¿verdad?, dice que cuando Pedro le dijo: Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti. Y lo estaba moviendo la fe de Pedro en Jesús. Y dice que él comenzó a caminar en las aguas. Pero cuando los vientos, dice, me imagino que las olas del mar, ¿verdad?, venían tan fuertes, ahí es donde él se desenfocó. Ahí fue donde él se desenfocó. Porque él tuvo miedo. Y el Señor, ¿verdad?, nos enseña que por más difícil sea la circunstancia o la prueba que estemos pasando, que no nos desenfoquemos ni que el miedo nos paralice, sino que la fe que ha puesto en nosotros, ¿verdad?, Él quiere que esa fe aumente en Él. Que nosotros no nos desenfoquemos, ¿verdad?, en lo que Él es, sino que nosotros estemos bien enfocados en Él. Aleluya. Y yo creo con todo mi corazón que esta enseñanza, ¿verdad?, a través de Pedro, ¿verdad?, el acto que él tuvo para hacerlo, pero cuando él vino, ¿verdad?, y tuvo miedo, es una enseñanza que nos debe de servir a nosotros como ejemplo de que por un instante nos podemos desenfocar. Y en ese instante pueden suceder muchas cosas en nuestra vida. Cuando el Señor le dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Así Él viene, hermanos, y siempre nos alienta. Él viene siempre, y de lo más difícil que pueda hacer las cosas, viene y nos susurra al oído que para Él no hay nada difícil. Aleluya. Porque ese es el Dios todopoderoso que nosotros servimos. Ahí es donde el poder de Dios se va a manifestar. Porque Jesús es el mismo, Él no ha cambiado. Así cuando Él miró que sus discípulos, ¿verdad?, se encontraban en esa situación, ahí llegó Él. Ahí llegó en ese lugar. Él fue quien los ordenó y quien los metió. Él fue quien dio la orden. Y Él, como Él es un Dios que ya sabe lo que va a pasar, Él ya sabía lo que iba a pasar.
Aleluya. Y podremos decir, pero ¿cómo Dios permite que sus discípulos se encuentren en esa circunstancia? Pero Él es un Dios soberano que sabe y que determina las cosas como se tienen que hacer. Santo mi Jesús. Aleluya. Y fue Él quien los ordenó y los llevó hasta ese lugar. Ellos tenían que cruzar, la Biblia dice que tenían que pasar, dice, para Capernaum, llegar a ese lugar. Él había dicho que ahí se tenían que encontrar, ahí los iba a mirar Él. En estos 3 libros, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y de Juan, narra esta misma historia. Lo narra la misma historia. Y ese mismo Jesús que enseña, ¿verdad? Y que los discípulos en ese instante estaban viviendo eso. Ese es el mismo Dios que está con nosotros. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Él es por los siglos de los siglos. Él es Dios. Pero es necesario, hermanos, y que nosotros entendamos que son necesarios los procesos en nuestra vida. Porque yo meditaba en esta palabra y yo decía, Señor, tú decías que tú ibas a descender del cielo, a ascender al cielo, y tú escogiste a tus discípulos. Él dijo, yo me voy a ir, pero ahora yo los voy a dejar a ustedes en mis palabras, para que ustedes sigan llevando el evangelio de Cristo. Aleluya. Era necesario que Dios preparara a ellos, porque son ellos los que extendieron el evangelio de Jesucristo. Y yo lo creo con todo mi corazón, que si nosotros, Dios fue a buscarnos, porque Él miró que nosotros somos ese oro precioso. Aleluya. Fue a buscarnos y nos ha elegido a nosotros. Y yo creo con todo mi corazón que todo cristiano necesita ser procesado por Dios. Porque el Señor tiene propósitos con nosotros. Pero esos propósitos que Dios tiene, antes de que se cumplan, nosotros es necesario que seamos procesados, que seamos probados, si verdaderamente nuestra fe está en Él, si verdaderamente estamos dispuestos para servirle a Él. Santo mi Jesús, aleluya. En ese instante los discípulos se encontraban ahí en ese lugar, y como siendo humanos como nosotros, también se hicieron muchas preguntas. Pero ahí yo pude entender que Dios fortaleció la fe de ellos, aumentó la fe de ellos, y Dios los llevó hasta donde tenía que llevarlos. Así es la vida de nosotros, hermanos. Cuando tú y yo nos determinamos a servir a Cristo, vamos a pasar de prueba en prueba. Pero la palabra de Dios dice que el cristiano, el creyente que está siguiendo a Cristo, va a ir de victoria en victoria. Esa es la palabra de Dios que se cumple en nuestra vida. Porque cuando más débiles somos, es cuando más Él se hace fuerte en nuestra vida. Es cuando más nuestra fe crece, es cuando más firmes estamos sirviendo a Cristo. Porque quien nos escogió se llama Jesucristo. Y somos más, dice la palabra de Dios, preciosa que el oro. Podemos imaginar, Él nos tiene, ¿verdad?, hasta por arriba, hermanos. Santo mi Jesús. Él es un Dios de esperanza para nosotros. Él es un Dios de esperanza. Dice Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios,
que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gloria a Cristo. Esa es la palabra de Dios. Cuando Él dice: no temas, no te rindas, sigue avanzando. Él dice: yo estoy contigo en esa prueba que tú tienes, en ese problema que tú tienes, en esa enfermedad que tú estás pasando, en lo más difícil que tú estés mirando. Ahí está el Señor Jesucristo. Ahí está. Su palabra lo dice. Solo no temas, ten ánimo, esfuérzate, yo estoy contigo. Santo mi Jesús. Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos ayuda. Santo mi Jesús. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa, hermanos, que cambia, que transforma y que levanta. Es un aliento de vida que nosotros necesitamos en nuestra vida. Es ese maná del cielo que descendió, la palabra del Señor. Santo mi Jesús. Aleluya. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro amparo. Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aleluya. Sí, Señor. Y esta prueba los estaban pasando esos discípulos, hermanos, nuestros hermanos en Cristo. Lo estaban pasando, lo estaban viviendo en ese instante. Pero llegó la esperanza ahí con ellos y no los dejó solos. Fueron probados, hermanos. Fueron probados. Pero es necesario y debemos entender, hermanos, y comprender. Debemos de madurar en cuanto a las cosas del Señor. Tenemos que hacerlo. Él viene pronto. Como Él cumplió el propósito con los discípulos. Y sufrieron, hermanos. Si nos vamos a la palabra de Dios y nos ponemos a contar la historia, ¿verdad?, de cada uno de ellos, para ellos no fue fácil. No fue fácil. Desde que Dios sacó a Abraham, lo probó. Desde que sacó a Moisés, cuando lo levantó, Dios lo probó también en el desierto. A cada uno, hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios somos probados por Él. Y por fuego, hermanos. Aleluya. Somos probados por fuego. Pero ahí es donde Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Ahí es donde Dios quiere formar lo mejor en nosotros. Pero es nuestra decisión que no nos desenfoquemos en Él. Santo mi Jesús. Aunque muchas veces estemos atribulados, aunque muchas veces nosotros, ¿verdad?, podamos ser perseguidos, podamos ser derribados, muchas veces nos encontramos angustiados. Pero ahí, hermanos, es donde se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida. Sí, Señor. Segunda de Corintios 4:18, del capítulo 4, del 8 al 18. Él habla acerca de las tribulaciones que podemos pasar como hijos de Dios. Pero ahí, en esas situaciones difíciles, recordemos que Jesús es nuestra esperanza, que Jesús es nuestro socorro, que Él es nuestro pronto auxilio. Recordemos la palabra del Señor, y que el alto y sublime, el que está sentado a la diestra, Él está con nosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor.
Aleluya. Dice que el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. No dura mucho tiempo, hermanos. Las pruebas no son para siempre. No son para siempre. Siempre hay una salida en Cristo. Siempre hay una esperanza. Siempre con Jesús. Deuteronomio 24. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu prueba? Él va con nosotros y Él es el que pelea por nosotros. Dice Proverbios 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Santo mi Jesús. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Santo mi Jesús. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Que nada nos aparte de Cristo, que nada nos enfoque de Él, ni que nada nos distraiga de Él. Seamos perseverantes. Recordemos que cada prueba viene porque va a haber victoria. Porque Dios es el que determina las cosas y Dios es el que nos está probando y quiere siempre sacar lo mejor en nosotros para gloria y alabanza de su nombre. Con ese propósito Dios lo hace siempre. Dice Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hablando el apóstol Pablo, esta es la confianza que tenemos nosotros para con Dios, que quien da la victoria es Él. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Podemos ver, ¿verdad?, y comprender la palabra del Señor, que son necesarias, hermanos. Son muy necesarias en nuestra vida. Todas esas situaciones difíciles son muy necesarias cuando nosotros estamos caminando con Cristo. Porque ahí es donde a través del Espíritu podemos entender y comprender la soberanía de Dios. Y podemos decir, ¿verdad?, que nos pueda faltar todo, que nos puedan dejar todos, pero que no nos deje ni que nos apartemos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, te bendecimos. En esa situación que se encontraban los discípulos, cuando Él viene, ¿verdad?, y calma esa tempestad. Él calmó esa tempestad. Así el Señor nos dice que lo que tú estés mirando, no pierdas tu vista en Él. Santo mi Jesús. Que viene la hora y viene el día en que esa tempestad se calmará. Aleluya. Porque poderoso es nuestro Dios para hacer todas esas obras maravillosas en nuestra vida. Para que sea hallada en alabanza, gloria y honra. Cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuántos estamos esperando la venida de Jesucristo? Vamos a ir al encuentro con Él.
Vamos a ir donde Él. Y Él no quiere que nadie, dice, Él no quiere que nadie se pierda. Santo mi Jesús, aleluya. Él no quiere que nadie. Pero en esta tarde, ¿verdad? Esta palabra que el Señor me bendijo mucho. Y fue mi deseo compartirlo con ustedes. Santo mi Jesús. Y cuando el Señor nos ministraba a través de la alabanza, cuando Él hablaba a nuestro corazón, y veía a las familias aquí, y Dios te estaba recordando que Él tiene todo en control. Y que tal vez tú no estás mirando como tú deseas mirar ahora. Santo mi Jesús. Pero que te recuerde siempre esta palabra: que el que da la victoria es Jesucristo. Y que Él no retarda sus promesas. Él las cumple, hermanos. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado las maravillas de Dios en nuestra vida. Hemos experimentado milagros en nuestra vida. Cada uno de nosotros hemos visto el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Santo mi Jesús. Porque son necesarias. Sí, Señor. Y yo creo, tal vez me miran aquí, ¿verdad? De pie. Pero yo creo que con la ayuda de Dios yo no estaría aquí. Y tal vez se pueden preguntar, pues lleva muchos años en el Evangelio, pero no se imaginan cómo hemos sido procesados por Dios. Y creo que este proceso no termina aquí. Todavía viene más proceso en nuestra vida. Santo mi Jesús, aleluya. Cada uno de nosotros que estamos aquí, que Dios, ¿verdad?, puso en nuestro corazón estar aquí en este lugar, que estemos ocupando un pedazo de esa banca, es porque Dios tiene propósito contigo. Es porque Dios quiere manifestarse en tu vida. Santo, aleluya. Y va a costar, tiene un precio. Hay un precio que tenemos que pagar. Pero es necesario para que el de la gloria de Dios sea manifestado en nuestra vida. Es necesario. Es necesario, dice Hebreos 11:1, ¿verdad? Fe es la certeza de lo que nosotros podemos esperar, algo, y que lo vamos a alcanzar. Aleluya. Que no lo estamos mirando, pero lo vamos a alcanzar. No dudemos, hermanos. No dudes que Él lo va a hacer. Para Dios no hay nada imposible. Todo cristiano somos sometidos a fuego. Dice en el libro de Zacarías 13:9: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y dirá: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Porque cuando nosotros experimentamos el poder de Dios en nuestra vida, nosotros testificamos que en Cristo sí se puede. Porque cuando nosotros experimentamos el poder de Dios en nuestra vida, nosotros podemos hablar de las maravillas de Dios en nuestra vida. Y si tú todavía no lo has experimentado, hoy este día, cuando tú te determines a buscar y a seguir a Cristo, es cuando van a comenzar las pruebas difíciles. Pero ahí es donde Dios nos recuerda y nos dice: ahí yo estoy contigo. Ahí yo estoy contigo. Yo soy el que voy a hacer cosas nuevas en tu vida. Pero ahí donde tú vas a ser procesado y probado, ahí yo voy a estar a tu lado. Yo me voy a meter contigo en el fuego. Tú y yo no estamos solos. El Todopoderoso está con nosotros. Santo mi Jesús, aleluya.
Aunque el enemigo muchas veces y con esta mente, que muchas veces puede minar muchas cosas, el Señor todas esas cosas malas las disipa, las quita, las cambia y viene y nos recuerda su palabra. Y es cuando en nosotros hay ese deseo de seguirle buscando a Él. Y que nada ni nadie nos detiene, porque vamos hacia la meta final, que se llama Jesucristo. Aleluya, Señor. Ahí es donde nosotros, hermanos, Santo mi Jesús. como dice en el Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Pero de todas ellas, no dice que de unas, pero de todas ellas la librará Jehová de los ejércitos, el que fue inmolado, el que es y el que ha de venir. Aleluya, mi alma te alaba, poderoso Dios, para que al final brillemos como el oro, para que al final de esta prueba tú vas a reír. Tú vas a ver lo que Dios hace contigo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con todo lo que está a tu alrededor. Él lo cambia y lo transforma. Porque la palabra de Dios es poder. Él es poder, hermanos. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Por eso que nada ni nadie nos aparte de Cristo. Nada ni nadie nos aparte de Cristo, dice 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya, mi alma te alaba, poderoso Dios. Es leve, hermanos, es momentánea, no dura para siempre la prueba. Santo, aleluya. Esto pasa, pero es necesario, porque al final dice aquí en 1 de Pedro 7, dice: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando se manifieste el poder de Dios en nuestra vida. Ese es el poder de Dios que produce en nosotros. Jehová es nuestra fortaleza, y a Él hace nuestros pies como sierva, y en nuestras alturas nos hace andar. Solamente Él, hermanos, solamente el que se dio su vida por nosotros. Ejemplo tenemos de Él, que mientras vino a esta tierra fue procesado. Tenemos ejemplo de Él. Entonces nosotros también vamos a ser procesados. Pero no, en el proceso no es para que nos apartemos y nos alejemos de Dios. En ese proceso, hermano, en esa prueba es cuando más hay que buscar del Señor. En esa prueba y en esa dificultad es cuando más nuestra fe va a crecer. Y después de esa prueba ya es tu decisión si todavía seguirlo buscando todavía más o conformarte con lo que Dios hizo. Es nuestra decisión. Es necesario las pruebas. Es necesario los procesos, pero esos procesos vienen de parte de Dios. Dice Habacuc 1:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y las labranzas no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya, Señor. Aleluya, poderoso Dios. Aleluya, mi alma te alaba, Cordero de Dios.
Gloria a tu nombre. Sí, Señor, bendito Padre. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Santo. Aleluya, poderoso Dios. Él está en este lugar, hermanos. Desde que nosotros llegamos y entramos por esa puerta, Él está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Y para que haya presencia, nosotros tenemos que anhelarlo. Santo mi Jesús. Son los procesos de Dios que nos hacen más fuertes. No es que nos tienen que alejar de Él, no. Es cuando más fuertes somos en Él. Aunque tú estés mirando, como decía aquí el profeta Habacuc, haya o no haya, den o no den, estemos enfermos o no estemos enfermos, Santo mi Jesús. estemos pasando por una dificultad o no estemos pasando en dificultad, aunque todo esté bien, nosotros tenemos que alabar y tenemos que gozarnos en el Dios de nuestra salvación, en el Dios que cambia, que transforma. No hay por qué detenernos. Santo mi Jesús. No hay por qué detenernos. Tenemos que seguir a Cristo. Sí, Señor, bendito Padre. Tenemos que seguirlo a Él. No te desenfoques. Que vas a escuchar muchas voces. Y tal vez te van a decir: Jesús, aleluya tu nombre, Padre. Santo mi Jesús. hermana María, ¿escuchaste que hablaron de ti? ¿Escuchaste que murmuraron contra ti? Ahí donde el poder de Dios y dice: pero mi Dios está conmigo. Santo mi Jesús. Cuando te dicen: supe que estás pasando por esta circunstancia, y muchas veces el enemigo viene y te dice: hermana, me enteré que tus hijos andan rebeldes. Y es cuando tú recuerdas la palabra del Señor y dices: no importa, el Señor pelea por mí. Santo mi Jesús. No importa, el Señor está conmigo. Santo mi Jesús. Vamos a escuchar muchas cosas, hermanos, a nuestro alrededor. Pero no permitamos que esas cosas nos aparten de Él. No permitamos que esas cosas nos alejen de Él. Si amamos y decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, es cuando más vamos a ser probados. Cuando tú y yo más nos disponemos a servir a Cristo, es cuando más fuertes son los procesos. El que no decide seguir ni servir a Cristo no se va a encontrar con estas cosas. Pero el que decide servir y seguir a Cristo se va a encontrar con estas dificultades. Son muchas las aflicciones del justo, pero recordemos que de todas ellas nos librará Jehová de los ejércitos. Ponte de pie, hermanos. Pónganse de pie. Porque al que hemos amado sin haberle visto, Él está con nosotros. Sí, Señor, te bendecimos, Señor. Y que aunque ahora nosotros no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Esa es nuestra esperanza. Santo mi Jesús. Y el tema: procesados por Dios. Santo mi Jesús. Porque tenemos que brillar como el oro. Santo mi Jesús. Tenemos que brillar como el oro. Santo mi Jesús. Aleluya, Señor. Te bendecimos. Vamos a orar, hermanos. Yo voy a terminar ya. Santo mi Jesús.
Solo recuérdate que al Dios que nos hemos determinado seguir es un Dios de poder. Aleluya, Señor. Mira, amado Dios, en esta hora te damos honra y te damos gloria. Te damos alabanza, honor. Toda magnificencia es para ti. Gracias por darnos nuestra salvación. Gracias por habernos encontrado, Señor, y darnos un valor tan grande. Gracias, mi amado Dios, por cada uno de mis hermanos. Tú conoces, tú eres un Dios omnisciente, omnipresente, que todo lo sabes, que todo lo escudriñas, mi amado Dios. Y tú sabes cada circunstancia, cada prueba, cada dificultad que estemos pasando cada uno, mi amado Dios. Pero estamos confiados en ti, que así como tú estuviste, Padre, en ese instante con tus discípulos, cuando esa tormenta se levantó, y tal vez en ese instante pudieron sentirse que se habían sido abandonados. Ay, tú llegaste y les diste una nueva esperanza. Así yo creo con todo mi corazón, amado Dios, que en esta hora, en esta tarde, tú nos recuerdas que tú estás con nosotros y que el que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, tú te vas a glorificar, amado Dios, en cada hogar, en cada familia, en cada hijo. Tú eres el que cambia los corazones de piedra, corazones de carne. Tú eres el que renuevas las mentes, Padre. ¿A dónde más podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más podemos ir si solamente tú eres nuestra esperanza? ¿A dónde más nosotros podemos ir si tú eres nuestro socorro? Tú eres nuestra torre fuerte, amado Dios. Mira, amado Padre, tú que estás en los cielos, que nosotros estamos en esta tierra. Ayuda a mis hermanos. Oh, bendito Dios, glorifícate en sus vidas. Que en esta tarde, Padre, tú aumentes sus fuerzas, amado Dios. Tú aumentes su fe, Señor. Es necesario, amado Dios, lo reconocemos. Pero al final es como la miel que sabe dulce. Así son las pruebas que al final saben dulce. Oh, poderoso Dios, yo pongo a tu pueblo delante de ti. Oh, Padre, que cada día estemos sedientos de tu presencia. Que cada día anhelemos, Padre, más de ti. Ayuda a cada uno de mis hermanos, amado Dios. Que cada petición que ellos tienen delante de ti, Padre, tú te glorifiques. Que no pierdan la fe, amado Dios. Que tú los hagas más fuertes. Oh, mi amado Dios, ahí en ese desierto que muchas veces se puedan encontrar, ahí tú estás con ellos, mi amado Dios. Ahí tú vienes, Padre, y tú les das de beber de esa agua. Esa agua que sacia el alma y la refresca. Oh, mi alma bendice tu nombre, amado Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Glorifícate, Padre mío. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, Dios le bendiga, hermanos. Sigamos para adelante con Cristo. Vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Él viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Pero decidamos seguirle solamente a Él y enfocarnos solamente a Él. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Santo mi Jesús.
Qué hermosa presencia. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Oiga, y hermosa palabra, hermano. Amén, mis hermanos. Porque desde que le dijimos que sí a Cristo, nos echamos encima al diablo, hermano. Pero ¿cuántos saben que Cristo pelea por nosotros? Que Él es el que nos defiende, que Él es el que va delante de nosotros, que Él es el que pelea nuestras batallas, que Él es el que hace cosas grandes por nosotros? El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Te bendecimos, Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Oiga, qué hermosa palabra. Que Dios bendiga a nuestra hermana Laura. Damos gracias a Dios porque tenemos hermanos y hermanas que nos ayudan a predicar, hermano. Gente preciosa, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Amén, mis hermanos. Y decía un pastor, hermanos, decía un pastor: nuestro Dios es el mismo Dios del valle y también el Dios de la montaña. En otras palabras, cuando nos encontramos en el valle, allí está Él. Cuando nos encontramos en la montaña, allí está Él. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Señor. Yo sé que ya Dios ministró, hermanos, pero te voy a invitar que vengas al altar. Si tu corazón está dolido, te han lastimado, te voy a invitar que vengas al altar y nos postremos y platícale al Señor. Platícale. Dile: Señor, aquí estoy, te necesito. Vamos a abrir el altar, a que nos hinquemos aquí en el altar. Platícale a Dios. Si tu corazón lo ha lastimado, Dios me enseña, porque aquí hay gente que la ha lastimado. Te voy a invitar que vengas, arrodíllate, dile al Señor, platícale al Señor lo que tú has pasado. Platícale al Señor el problema de tu familia. Platícale al Señor todo lo que tú tienes en tu corazón. Platícale. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, imposible para Dios. No hay barreras que te detengan. Nada es imposible para Dios. Enfermedad que no pueda sanar, problemas que no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. No pueda derribar, enfermedad que no pueda sanar. No hay problema que no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay barreras ni nada que te detenga, que nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay barreras ni nada que te detenga,
nada es imposible para Dios. No hay murallas que no puedan derribar. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay problema que no pueda resolver. Porque nada es imposible para Dios. No hay muralla que no pueda derribar. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay problema Problemas que no pueda resolver. que nada Es imposible para Dios. Lechita. Santo mi Jesús. Oiga, qué poderoso nuestro Dios, hermano. Si a ti te ha lastimado tu corazón, aquí está un médico divino que te quiere sanar. No te vayas. Así como viniste a ese lugar, no te vayas. Yo me mostraba que hay varias personas que le han lastimado su corazón. Queremos orar por ti, no te vayas. No te vayas. Hermana Elida, venga usted y su familia, mija. Venga. Dios tiene una palabra para ustedes. Hay más gente, hermanos. Te bendecimos, Señor. Seguimos adorando a Dios, Lichita. Hermanos, seguimos adorando a Dios. porque nada es Posible para Dios. murallas que no puedan derribar. No hay enfermedad que no pueda sanar. Oh, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo, Padre, te van a ella, Padre. Su familia, Padre Santo, Dios de la gloria. Yo te pido, Padre, que tú la bendigas. Yo te pido, Padre, que tú la levantes, Señor. Te han lastimado mucho, mija. Mucho te han lastimado. Pero, Señor, sana tu corazón. Señor, sana tu corazón, el Señor. Una vacía, oh Dios santo, levanta mi cabeza. Estas jóvenes, oh Señor, bendito Dios de la gloria. Oh Dios santo, mi Jesús, sanidad a estos corazones. Oh Señor, Dios de la gloria. Te bendecimos, Señor, y te honramos. Oh Dios santo, mi Jesús. Oh Señor, Dios de la gloria. Oh Dios santo. En este día, el Señor te levanta. En este día, el Señor sana tu corazón. En este día, aleluya. Tú vas a poder levantar tu cabeza. Oh, poder de Dios. Porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Oh, poder de Dios. Sí, Señor. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay problema que no pueda resolver. Porque nada es no hay murallas que no pueda derribar. No hay Enfermedad que no pueda sanar. Problemas que no pueda resolver. Porque nada es imposible
para Dios. No hay murallas que No pueda derribar. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay problemas que no pueda resolver. Porque nada es imposible para Dios. Sí, Señor, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, mi Cristo, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Santo mi Jesús, aleluya a tu nombre, Padre. Santo mi Jesús. Sí, Señor. Oh, Señor, bendito Padre. Por eso, Señor, te oh, por eso, yo te clamo que tú seas por ella. Oh, Señor, que no pueda salvar. oh, Señor, No hay problema que no pueda resolver, en el nombre de Jesús. porque ya es imposible para Dios. No hay murallas que no pueda derribar. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay problema que no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, te bendecimos. Porque nada es imposible para Dios. Sí, Señor, te bendecimos, Señor. Sí, Señor, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, bendito Padre. Gracias, Señor, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Padre, por tu presencia, Padre. Gracias, Padre, por tu visitación, Señor. Gracias por los milagros que has hecho y vas a seguir haciendo, Dios. Gracias. Gracias, Señor, bendito Padre. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios por tu milagro, hermano, hermana. Dale gracias a Dios por tu petición contestada. Dale gracias. Sí, Señor, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios. Gracias, Señor. Qué chula presencia de Dios está en este lugar, hermano. ¿Cuántos se gozan, hermano? Te bendecimos, Señor. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Aleluya.